La derecha y la ultraderecha en Portugal han ganado mucho apoyo electoral en las últimas elecciones y se han hecho ya bastantes análisis al respecto de qué es lo que ha podido explicar este auge. Pero se ha puesto poco la atención, desde mi punto de vista, en la pata económica. Y esto es algo que trato de rellenar ese vacío con el vídeo que vamos a ver a continuación. Porque sin yo ser un experto en lo que está ocurriendo en la economía portuguesa, que no lo he investigado con detalle, sí que atendiendo una serie de indicadores macroeconómicos, uno se puede hacer a la idea de qué es lo que ha llevado a tantísima gente en Portugal, desesperada, cabreada con la situación económica, a votar a una serie de partidos que le prometen una solución rapidísima, porque culpan a quien no son los culpables, que serían los extranjeros, las mujeres, los gays, etcétera, etcétera. El cuento de toda la vida de la derecha y de la ultraderecha. Entonces, vamos a ver qué tipo de indicadores nos pueden dar esa visión y entonces quién sería el culpable de que tanta gente en Portugal se haya lanzado a los brazos de discursos de ultraderecha en vez de a los discursos de izquierda, ¿no? Vamos a ello. Aquí de momento os traigo un gráfico del diario.es en el que se puede ver cuál es el ascenso y se puede medir el ascenso de la ultraderecha en toda Europa. Y fijaos que es bastante preocupante y la verdad es que esto genera desosiego. Exceptuando unos poquitos países, esto es el cambio desde 2018 a 2022. Exceptuando unos poquitos países, aunque uno de ellos es Polonia, donde la ultraderecha ha bajado, pero claro, ha bajado desde el 50,4% al 44,2%, que sigue siendo una maldita barbaridad, como ahí lo podéis ver, ¿no? Si exceptuamos Polonia, tenemos otros países como Estonia, como Eslovaquia, como España, tenemos que sentirnos orgullosos, y como Croacia, en los que la ultraderecha ha bajado, ha perdido peso político. Tampoco es que es una locura en España, como veis ahí, pero oye, vamos en dirección contraria, afortunadamente. Fijaos, Portugal ha pasado del 7,4%, que está en unos niveles inferiores a los de España, al 23,1%. Así que tela el asunto con lo que ha ocurrido en Portugal y esto da mucho miedo y preocupa mucho. Así que vamos a tratar de darle una explicación utilizando las variables económicas. No es la única, vuelvo a lo mismo. Cuando hemos hablado de por qué Donald Trump ganó en Estados Unidos, por qué Milei ganó en Argentina, lo económico no es lo único que lo explica, pero es una parte muy importante y que suele faltar en muchos análisis, por eso yo trato de incidir en ello. Vamos a ver. Si nosotros miramos los indicadores macroeconómicos de Portugal, no cabría pensar que la gente está cabreada. Porque si vamos a ver el Producto Interior Bruto real, ya descontada la inflación, lo que vemos es que ha crecido bastante después de la pandemia, incluso más que en España, donde ha crecido muchísimo, ¿vale? Pero si coges el acumulado, ha crecido en Portugal más que en España, no mucho más, pero sí algo más. Entonces, mirando, insisto, estos indicadores macroeconómicos convencionales, uno no tendería a pensar que en Portugal lo están pasando mal y que por eso han votado a cualquier loco que ha dicho cualquier discurso por ahí para ofrecer una solución rápida y absurda, ¿no? Si nosotros encima lo miramos por persona en edad de trabajar, todavía sorprende más, porque en España el crecimiento económico se está dando sobre todo porque hay mucha gente trabajando que viene de fuera de nuestro país. En Portugal no es tanto así, sino que se está creando Producto Interior Bruto, aumentando las transferencias económicas en su propio territorio, sin necesidad de que esté pasando mucha más gente a trabajar, que también está ocurriendo eso, pero no tanto. Por eso el Producto Interior Bruto por persona ha crecido más, ¿vale? Desde la pandemia. Así que viendo ese segundo gráfico, como ahí podéis ver, todavía es más raro pensar que a los portugueses les está yendo mal, ¿no? Si vamos a la tasa de desempleo, pues un poquito más de lo mismo. Resulta que está en el 6%, pues bastante por debajo de la que está en España ahora mismo, que está en torno al 10%. Es verdad que Portugal siempre tiene una tasa de paro más baja, o sea que si obviamos esa brecha, pues más o menos ha seguido la misma trayectoria y más o menos tendrían el mismo nivel, exceptuando esa brecha estructural de toda la vida. Pero fijaos que en Portugal la diferencia es que desde el año 2019 como que está estancada. Lo podéis ver en el gráfico. Está en torno al 6%. Pues subió un poco con la pandemia, luego bajó, pero ahí sigue estancada. Y esto no sé a qué se puede deber, pero es diferente a lo que está ocurriendo en España, donde hay una creación masiva de empleo, rompiendo todos los récords, que también baja muchísimo la tasa de desempleo. En cambio, en Portugal no, ¿vale? Por los motivos que sea, los que no he explorado apenas, ¿no? Entonces, de todas formas, una tasa de paro bastante baja, inferior a la que había antes de prepandemia, con lo cual, aunque esté estancada, pues no cabría pensar de nuevo que hay un problema social grande en Portugal.
Pero vámonos con lo que siempre mata a los gobiernos, la inflación. Esto es lo que siempre mata a los gobiernos. En el año 2023, 2023 y 2024, los únicos gobiernos que no fueron asesinados por la inflación post-pandémica fueron el de México y el de España, ¿vale? Dos países en los que se aplicaron bastantes políticas para defender a la gente más necesitada sobre los efectos del incremento de los precios. Así que, blanco y en botella. Ya sabéis que esta tesis la ha mantenido durante mucho tiempo. En Portugal no subieron los precios de una forma muy alocada o especialmente alocada en comparación con los demás, porque alocada ya lo sabéis que sí, 2021 y 2022 fue tela en todos los países del mundo, de hecho en casi todos. Portugal no fue una excepción, pero esto cabrea mucho a la gente, sobre todo cuando los precios suben en alimentos y en cosas que afectan más a la clase trabajadora, ¿no? Os digo, Portugal no fue una cosa muy loca, de hecho está por debajo de España, que a su vez está por debajo de la media de la eurozona. Ya sabéis que los países que más han sufrido el incremento de los precios han sido los que están pegaditos a Rusia, ¿vale? Por todo el impacto de los precios de la energía. Luego, algunos pseudoeconomistas dirán que esto tiene que ver con la cantidad de dinero en circulación, pero no tienen ni idea de economía, vamos a decirlo así de claro, ¿no? Entonces, Estonia, Lituania, Eslovaquia, Letonia, Croacia, pues ahí lo tenéis, Austria, ¿vale? Son los que más inflación han sufrido desde que empezó todo este tema antes de la pandemia, ¿vale? Perdón, del año 2021 y Portugal no ha sido un país en el que ha subido muchísimo los precios en comparación con otros países, pero sí que han subido los precios mucho en comparación con los años prepandemia, como en España. Un poquito por debajo, pero parecido. Así que ya está aquí el principal sospechoso. El que generó problemas en Argentina, el que generó problemas en Estados Unidos, en estos países que acabamos de nombrar, en los que la ultraderecha está más fuerte que nunca, ¿vale? Es la inflación lo que mata gobiernos. Gente cabreada y le aparece cualquiera y dice, esto es culpa de los inmigrantes, esto es culpa de las mujeres, esto es culpa, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos ese relato fácil que cala hondo en un caldo de cultivo propicio en el que la gente está muy cabreada. Pero de todos los productos, ¿cuál es el que más se ha encarecido en Portugal? Flipad con este gráfico. Flipad. Es el incremento de los precios reales, ya descontado de la inflación, de la vivienda total. Si en España, que es la línea roja, nos parece una locura lo que han subido los precios de la vivienda, porque es así, imaginaos Portugal. O sea, imaginaos Portugal. Tengo que hacer aquí un matiz importante, y es que en el año 2008 nosotros estábamos montados en una pedazo de burbuja inmobiliaria, ¿vale? Que pinchó, pero claro, ahora cuando nos comparamos con 2008, como que no luce tanto, ¿no? El incremento de los precios, porque ya veníamos de un nivel muy alto en el año 2008. En Portugal eso no ocurrió y por eso esto genera tanto shock, ¿no? Pero, oye, esto es un problema evidentemente para los portugueses que sin ninguna duda se cabrean y pueden verse animados a votar a cualquiera que le ofrezca una solución rápida. Fijaos, encima, no ha sido el precio de la vivienda nueva lo que más se ha encarecido, que es la línea roja, sino que ha sido la usada. Y esto, yo no soy ningún experto en la economía ni en la sociedad portuguesa, pero me temo que tiene que ver con la concentración de vivienda en determinadas ciudades, igual que ocurre un poco en España, ¿no? Que tenemos muy poca densidad de población y las pocas ciudades que hay por ahí se llevan todo el incremento de los precios, ¿no? Pues en Portugal pasará algo de lo mismo, en la vivienda usada, en los centros de la ciudad de Oporto, Lisboa, pues habrá disparado muchísimo el precio. Ya lo sabemos a qué responde este tipo de factores que tienen que ver con todo el dinero que se moviliza en los mercados financieros a nivel global, etcétera, etcétera, pero en Portugal está dando muy, muy fuerte. Aquí tenéis encima el incremento de los precios del alquiler. Porque ya sabéis, aumenta el precio de la vivienda, la gente no se puede permitir comprar una, así que pasa al alquiler. Muchísima más demanda en el alquiler que disparar los precios a su vez del alquiler, ¿no? El alquiler siempre es como el efecto colateral, por así decirlo, del incremento de los precios de la compra-venta. Portugal, si en España ha aumentado muchísimo el precio del alquiler, imaginaos Portugal. O sea, ya imaginaos Hungría, lo que pasa es que Hungría casi que tuvo una hiperinflación hace unos 2 años. Pero lo de Portugal es muy loco, ¿eh? Lo podéis ver a la derecha, ¿eh? A la izquierda veis el incremento de los precios y a la derecha podéis ver el incremento de los alquileres. Bueno, lo de Irlanda también es para hacérselo mirar, ¿eh? Pero me imagino que responde a unos patrones también geográficos similares a los que he dicho, ¿no? Eso es una pata, la pata de todo se ha encarecido muchísimo, pero luego hay otra. ¿Con qué dinero puedo comprarme yo estas cosas? Porque eso es la clave, a lo mejor se disparan mucho los precios, pero al mismo tiempo los salarios también están creciendo mucho. Y esa es la otra cara de la moneda que hay que ir a ver. En Portugal, el salario medio es casi la mitad que en España.
Y eso es un problema, obviamente. No está solo el problema que se están encareciendo mucho algunos productos como la vivienda y el alquiler, sino que encima los salarios no están creciendo mucho en Portugal y encima parten de muy bajo, a pesar de estar aquí al lado, tener un modelo productivo muy parecido. Fijaos que a nivel global, Portugal, el salario medio palidece muchísimo, parece un país del este, ¿vale? Está por debajo de España, que a su vez está por debajo de casi todos los países de Europa occidental. Y el salario medio tiene muchos problemas metodológicos, pero es una aproximación que podemos utilizar. Fijaos, esto me ha llamado mucho la atención. Por cierto, estos gráficos que estoy utilizando casi todos son de Conbarro, ¿vale? Una cuenta de Twitter de un profesor universitario que saca este tipo de gráficos muy chulos, por si queréis seguirlo. Y fijaos que la manufactura, la industria, está bajando en Portugal desde el año 2022. Yo no sé muy bien a qué se debe. En España está aguantando, incluso subiendo un poquito. Y yo me imagino que tendrá que ver con que, no sé si los precios de la electricidad o con alguna política pública, no lo sé, no lo he estudiado y no me quiero tirar el pisto, pero la clave es que esto implica destrucción de puestos de trabajo mejor pagados. Por eso el salario medio en Portugal, desde el año 2022, pues no estará creciendo mucho, incluso estará bajando en términos reales por culpa de esto, entre otras cosas, ¿vale? Porque no sería el único factor que lo explicaría. ¿Qué pasa con el salario mínimo? No el medio, ese que afecta a la gente que está más abajo en el segmento del mercado laboral. Pues fijaos, en Portugal lo han aumentado bastante porque venía de muy bajo, pero nada que ver con lo de España, ¿vale? O sea que en España, con todos los problemas que tenemos, estamos comparativamente bastante mejor que en Portugal, porque no se han encarecido tantísimo los precios de la vivienda, ni tenemos salarios mínimos que han crecido tampoco, ¿vale? Aquí han crecido bastante más, afortunadamente, y esto protege a la gente y no los cabrea tanto. Que esa no es la única aplicación de por qué en España se vota menos la ultraderecha, pero sí es un elemento más a sumar en toda esta ecuación, ¿no? El salario mínimo en paridad de poder adquisitivo, para que sea comparativo, aquí veis que está bastante por debajo en Portugal que en España, ¿no? Y desigualdad, ¿qué pasa con la desigualdad? De nuevo lo mismo, ¿no? O sea, ya sabéis que la desigualdad cabrea, no es solo un tema de... Hay gente que lo llama envidia, hay gente que lo llama simplemente cuestión de justicia, pero la desigualdad te genera mucho hastío cuando tú estás sufriendo problemas económicos y ves que el de al lado está viviendo a todo tren y a lo mejor sin merecerlo. Bueno, pues en Portugal hay mucha desigualdad, no tanto como en Estados Unidos, ¿vale? Pero sí mucha para los niveles europeos. Y eso también es un apunte a tener en cuenta, ¿eh? Mucha más desigualdad que en España. ¿Qué está ocurriendo además? Porque hemos ya hablado de las dos patas, ¿no? O las dos caras de la moneda. Una es cuánto han evolucionado los precios y por el otro lado cuánto han evolucionado los salarios. Pero es que falta otra. ¿Cuánto ha sido protegido la población frente a estos incrementos de los precios, ¿no? Ya hemos visto algo con el salario mínimo, que no han sido excesivamente valientes ni ambiciosos en el gobierno de Portugal, que recordemos que la mayor parte ha sido por un gobierno de izquierda, de centro izquierda, ¿no? Que sería equivalente al Partido Socialista Español. Y fijaos que han tenido una obsesión increíble, absolutamente increíble, con lograr superávit público, ¿vale? En España, afortunadamente, no hemos tenido eso, ¿vale? Pedro Sánchez sí le gustaría tener superávit fiscal, pero no ha puesto toda la carne en el asador para tenerlo. ¿Cómo se llega a superávit público? Ya sabéis, pues recortando en prestaciones sociales, en gasto público y aumentando impuestos. Bueno, pues esto, por lo que sea, en Portugal ha sido una locura, ¿vale? O sea, han logrado superávit público, fijaos, ya lo lograron en 2018-2019, después de la pandemia volvieron a lograrlo con una forma más importante. Aquí en España no se tuvo tanto en cuenta eso. Se permitió por la Comisión Europea y el gobierno de coalición español dijo, oye, vamos a aplicar un montón de ayudas, ya sabéis, ¿no? Ayudas a empresas durante la pandemia y posterior a la pandemia y luego la crisis energética. Estamos hablando de un montón de medidas para contener los precios de la electricidad, los precios de los combustibles, para dar ayudas al transporte. Todo eso es mucho gasto público que empeora las cuentas públicas. Bueno, en España afortunadamente no ha sido esa la prioridad. En Portugal sí. ¿Vale? En Portugal, ahí lo podéis ver, han tenido hasta 2% sobre el PIB de capacidad de financiación en algunos trimestres. O sea que es una locura. Fijaos que esto en buena medida ha estado explicado porque le llega mucho dinero a Portugal desde el exterior, igual que le pasa a España, ¿vale? Pero en el año 2023 y 2024 sí tuvieron
un incremento de ingresos provenientes de fuera. Ya sabéis que se mira con el saldo por cuenta corriente en términos del PIB, ¿no? Y esto, bueno, te da para poder tener superávit público sin necesidad de esquilmar a tu población. Os recuerdo que superávit público es que le estás quitando a la gente más dinero a través de impuestos del que le das en forma de prestaciones sociales y servicios públicos, ¿no? Entonces, no es literalmente un superávit público que empobrece a la población portuguesa, pero sí que le deja desprotegida frente a los incrementos de los precios, ¿vale? Porque, como estoy comentando, no han tenido políticas tan ambiciosas, que las de España han dejado mucho que desear en muchos motivos, pero oye, las de Portugal han sido todavía peores, por un gobierno que estaba en solitario, el correspondiente al Partido Socialista, ¿no? Empujado desde fuera, desde el Parlamento, por fuerzas de izquierda, pero claramente insuficiente. La batuta siempre la lleva el poder ejecutivo, ¿no? La deuda pública en Portugal ha bajado un montón, mucho más que en España, partiendo de más alto, aquí lo podéis ver, estaba en el 140 casi por ciento sobre el PIB, y ahora está en el 94. Esa ha sido la obsesión de este gobierno, supuestamente de izquierda, pero ha estado priorizando unos numeritos, unas cuentas públicas, antes que el bienestar de la población. Pues de aquellos polvos, estos lodos. Básicamente esa es mi visión. Este es mi enfoque. En España se ha ido reduciendo, sobre todo por incremento del Producto Interior Bruto, no tanto por la reducción del déficit, ¿no? Y ese sería básicamente mi análisis. Sé que hay un montón de variables más extraeconómicas que lo explicarían, ya lo sé, y adelanto, o sea, quiero decir, recuerdo, insisto, que no soy ningún experto en economía portuguesa, pero oye, con algo de intuición, con estos indicadores, uno puede más o menos bajar aquí al detalle y hacer sus propias especulaciones e interpretaciones sobre lo que ha ocurrido. Así que el resumen sería eso. El gobierno supuestamente de izquierda de Portugal no ha sido ambicioso en mejorar las condiciones de vida de la gente frente a una inflación pospandémica que ha cabreado y sigue cabreando a un montón de gente, y entonces pues muchos ciudadanos cabreados han dicho: pues yo, si no me va a resolver los problemas de la vivienda, los problemas de salario, etcétera, etcétera, pues voto a quien sí me dice que lo va a lograr, aunque no lo haya visto nunca en el gobierno, porque dice que la culpa es de los de fuera, la culpa es de los gays, etcétera, etcétera. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.